Bien, estamos ahora con dos distinguidos candidatos a la alcaldía de Lima, Fernán Altuve por Vamos Perú y Enrique Cornejo por el APRA. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo empezaba a comenzar con el tema de seguridad ciudadana, pero de repente podemos comenzar entonces con transportes. Como tú quieras. ¿Ah? Como tú quieras. Comencemos entonces con transportes. Ya. Con transportes, ¿cuál sería el planteamiento, Enrique Cornejo, en el tema de transportes? El corazón, el eje estructurador de la reforma verdadera del transporte tienen que ser todas las líneas del metro de Lima y Callao, la red. ¿Por qué tiene que ser? Porque es la vía a través de la cual va la mayor cantidad de pasajeros, porque es la inversión mayor y porque en buena parte está subterránea. Y lo que estamos haciendo ahora es plantear o un corredor segregado metropolitano o un corredor alimentador azul y otros, pero como no lo estamos haciendo en función de la red del metro, estamos cometiendo errores que luego nos van a costar. Por ejemplo, propuesta del señor Castañeda, monorriel, ya discutido, y digamos no es un planteamiento adecuado, pero bueno, lo está planteando sobre la línea 6 del metro de Lima y Callao. No respondió nada, ¿no? No respondió porque creo que él mismo no tiene los argumentos para poder sustentar esta idea que creo que se le han planteado así a última hora y además ya fue rechazada por este gobierno, porque esta fue una iniciativa privada que presentó una empresa brasilera y que lógicamente, ¿cuál ha sido la razón del rechazo? Señor, no podemos poner un monorriel arriba cuando abajo ya está decidido que va a ir el metro, lógico. Sí, pues. Bueno, la señora Susana hace corredor azul sobre la línea 3 del metro. Y fíjate, yo también tengo aquí un documento que lo he rescatado. Este es un documento que firma el entonces viceministro de Transportes, el señor Chang, del año 2013, mayo del 2013, donde le dice al señor Guerra García, no nos, digamos, responsabilizamos porque estas concesiones que ustedes están otorgando, dentro de algunos años, los concesionarios nos pidan alguna indemnización por el hecho de que van a estar sobre la misma ruta de la línea 3. Entonces, ahora entiendo que en los contratos, en fin, se ha incorporado esa contingencia, de modo tal que llegado el momento tendrían que retirarse a otras zonas. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer una reforma de un corredor alimentador o una iniciativa privada o pública con una alternativa como el monorriel sobre las líneas del metro? Mi propuesta es esa, no cometamos esos errores, hagamos las cosas como se deben hacer. Pero que de acá a que salga la línea 3 van a pasar por lo menos, ¿cuánto? Jaime. 6, 7 años. No, Jaime. Y entre tanto seguimos en el caos absoluto. No, yo no digo eso. Pero meter $2.000 millones con un monorriel, como plantea Castañeda, para después retirar el monorriel... No, monorriel sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo que hubiera hecho con el corredor azul es plantear un corredor que primero tenga inicio y fin lógico, con alguna conexión, o al metropolitano o al metro. Eso tendría sentido. Pero no partir de una zona donde no hay ninguna conexión en el RIMAC y llegar a otra zona donde no hay ninguna conexión, en este caso en Miraflores. Ahí hay un error de trazo, evidentemente. Pero yo hubiera hecho el trazo, además de conectado, complementario a esa futura línea 3. Te advierto que si la línea 3 se hace por concurso oferta, como hicimos la línea 1, sale más temprano que la 2 que está en proceso ahora. Fernán Altuve, ¿cuál es su posición sobre estos temas que ha tocado? Bueno, yo concuerdo con Enrique Cornejo que el eje estructurador del transporte tiene que ser el metro, porque obviamente es el que va a trasladar mayor cantidad de personas y va a servir a mayor cantidad de gente. Lo que yo quiero poner ese énfasis es en la autoridad única del transporte. Todas las fórmulas de transporte, tren, metropolitano, corredores, taxis, mototaxis, vías metropolitanas y vías distritales tienen que tener una sola autoridad que regule todas las condiciones del transporte. Una autoridad que incluya Callao. Que incluya Callao y Lima provincias, porque si no está el ente nacional que es el que maneja el transporte pesado. Toda esa autoridad autónoma que tenga tribunales administrativos para que cuando ponga multas no sea juez y parte, porque hoy día te ponen una sanción y tienes que ir al mismo órgano que te impuso la sanción para que diga, no, está bien puesta. Tiene que haber órganos independientes que digan si la sanción ha sido bien puesta o pueda ser revisada. Esa autoridad autónoma, única del transporte para toda la región metropolitana, incluyendo Callao e incluyendo Lima provincias, estoy seguro que es el primer avance para poder tener un sistema articulador que haga funcionar el transporte.
Eso creo que es lo esencial, ordenar las competencias, competencias nacionales, competencias metropolitanas, competencias provinciales, competencias distritales. Entonces, cuando hay un problema, nadie sabe quién es el responsable. No es el distrito, claro, no es la provincia. Y para el momento de emergencia que estamos viviendo, porque el sistema del caos vehicular demanda declaratoria de emergencia de lo que estamos viviendo hoy en día. El otro día hubo un tráiler que se paró en el óvalo Monitor y paralizó todo el transporte de la ciudad. Nosotros tenemos que escalonar los horarios. Tenemos que sacar el transporte pesado interprovincial de las horas punta, para que cuando se desplaza la mayor cantidad de personas a sus trabajos o a sus estudios, en esos momentos no haya transporte pesado ocupando la misma vía. Las vías de Lima están infartadas, es decir, lo que tienen es mayor flujo de vehículos que capacidad para retenerlos. Y no podemos hacer obras si no tenemos los expedientes técnicos que exigen un tiempo mayor. Bueno, pero precisamente el objeto de esta reforma del transporte que ha iniciado la gestión actual apunta a eso, a reducir la intensidad del tráfico, a organizar, a ordenar, en fin, a tener una cosa más civilizada. Pero me da la impresión, por lo que usted señala, Enrique, que no estaría de acuerdo entonces con esta reforma, porque cuestiona el corredor mismo azul. Claro, los corredores temporalmente se establecen sobre las líneas que todavía no existen, pero eso está precisamente planeado así, porque esas líneas están planteadas con esos trazos precisamente porque son las líneas estructuradoras. Claro, la línea estructuradora es la que manda, pero bueno, yo en realidad con los corredores como concepto sí estoy de acuerdo. Con la forma como se ha implementado, sí, claramente no. Hablaba de los trazos, hablaba del inicio y del fin, donde no hay estaciones. Fíjate lo que han hecho, han cambiado el término de la ruta de los buses del Corredor Azul de Armendáriz, porque con razón el alcalde Miraflores se quejó, y los vecinos, y lo han pasado a una zona donde ni siquiera hay estacionamiento posible, que es el cruce entre Larco y 28 de Julio. Lo tendrían que haber llevado mucho más allá. Hasta Barranco. Hasta Barranco y conectarlo con el metropolitano. Eso tendría sentido. Ahora me decía una señora, ¿cómo voy a hacer? Pagaba 3.50, o sea, pagaba 3 soles en mi ruta anterior, ¿no? Ahora voy a tener que pagar 6.50, se acaba el cálculo, porque tiene que llegar a un punto. De ese punto tiene que caminar hasta el estructurador y de ahí llegar a su oficina. Eso no lo han pensado. Entonces ha habido aquí una falta de planeamiento, un estudio de demanda bien hecho para que ese trazo y esos, digamos, corredores tengan algún sentido. En otras palabras, han emplazado con unos buses que van por una línea Arequipa, Garcilaso, Tacna, rutas que no hacían exactamente eso, sino que venían de diversos lados y pasaban por ahí. En consecuencia, de todas maneras, cuando pase la prueba blanca, cuando empiecen a pagar su pasaje, ahí va a venir el asunto. Y ya eso es después de las elecciones. Es decir, la gente va a empezar a sacar su cálculo y dice, ¿cómo es esto? Una reforma para pagar más, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Ahora otro tema que a mí me llama mucho la atención. Lo que me da la impresión es que todo esto se ha hecho con un afán de llegar a las elecciones con alguna propuesta impactante. No hay un solo bus que corresponde a esta concesión. Todos los buses que están ahora sirviendo de color azul se han pintado para este objetivo, pero no son los buses patrón. Esos buses patrón todavía no han venido. Entonces, pero van a llegar, se supone, claro, ¿no? Van a llegar, pero claro, vamos. Entonces, mi crítica es la improvisación con que se ha hecho. Los 2 elementos más, a propósito de lo que Fernán plantea. Yo creo que horarios para camiones es una buena alternativa en la coyuntura. Pero el tema de fondo es que tenemos que encontrar alguna zona, yo pienso en el noreste de Lima, cercana a la línea del ferrocarril, donde hagamos un gran antepuerto. Y ese antepuerto sea obligatoriamente el punto donde los camiones tengan que llegar, sobre todo los que vienen del norte y los que vienen del este, de la zona central. Y entonces el camión ya no va a ingresar, porque el tren desde aquel antepuerto va a llevar por la línea del ferrocarril la carga o el container al puerto del Callao y viceversa. Y ahí sí, estructuralmente evitamos que ingresen los camiones. Y un segundo tema muy importante y le corresponde al municipio en la ciudad. Los camiones que están llegando a Lima llegan con un peso, le llaman peso camión peruano. ¿No? 60, 70 toneladas, cuando las pistas de Lima y Callao están preparadas para 50 toneladas. Entonces, ¿cómo no se van a valorar las pistas si estos camiones las están reventando todos los días? Eso hay que normarlo con buena balanza, y el otro tema es altura. Bueno, según Juan de Dios Olaechea, en Estados Unidos es
creo que el límite máximo es 52 Pero toneladas, claro, o 48, pero- 48 me parece que pero así debe ser. Y aquí tenemos casi hasta 60. Sí, 50 claro, con tantos. los acoplados, pero además le llaman el peso camión peruano, porque incluso algunos llegan 70 y no sé cuántas más Pero toneladas. eso además lo que está saturando la carretera Pero eso central. es una competencia del gobierno nacional y no podemos intervenir los municipios porque es competencia nacional. Si tú tienes una Pero puede autoridad, gestionar o no puede gestionar, el alcalde es un gran gestor. pero no tiene esa competencia, si tú unificas las competencias nacional, que están divididas entre lo nacional, entre lo provincial, entre lo metropolitano, entonces va a haber una sola autoridad que va a decir, un momentito, tomemos esos camiones porque están destruyendo las pistas del municipio. Yo estoy de acuerdo con la autoridad, pero lo que creo que en este caso sí compete al municipio provincial de Lima. Por cierto, al que se le ha encargado hace un buen tiempo estas rutas nacionales que son la entrada de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Peralé, que efectivamente debería ser competencia del MTC, pero es competencia del municipio provincial y las ha concesionado. Entonces al municipio provincial les corresponde garantizar balanzas bien calibradas y a altura. ¿Recuerdas el puente que se cayó acá al sur, sí. en San Pedro? Claro. Un camión pasó y movió el puente. ¿Qué es eso? No se ha regulado la altura. Eso también es una competencia en esa vía. Y los puentes, que hay que revisar todos los puentes de Lima, los que están funcionando, y proyectar más puentes. Tenemos los mismos puentes aproximadamente del año 1969. Unos más, otros menos. O sea, realmente son las obras más importantes que hay que Y hacer. hay una autocrítica como economista, y a los ingenieros también, pues, autocrítica, porque yo también formo parte del problema. Cuando a nosotros nos han formado para formular y evaluar proyectos y dar la factibilidad. Pero cuando vemos la factibilidad, nuestra tendencia es a bajar el costo, lógico, para que pueda ser el proyecto viable. A veces, para bajar el costo, bajamos los costos en estos temas que hacen la diferencia. Bueno, Es una cosa real. bueno, eso es todas las pistas de Lima y yo me imagino que ahí debe haber hasta corrupción, ¿no? Te Porque pongo- están llenas de huecos. ¿Por qué? Porque me imagino que es porque... Te no pongo un ejemplo. ahí hace falta un control mucho mayor, ¿no? ¿Por qué se hacen los huecos? Porque falta material, No, porque hay una sobrecarga, como se está mencionando, y las pistas están preparadas para otra cosa. Va a haber que hacer pista peso peruano, Mira, porque si no, un no van a resistir. ejemplo concreto. La Gambetta. Está linda ahora, la Gambetta. Pero tiene un pavimento que es un pavimento que no está hecho para resistir los camiones que pasan por ahí. Eso se debe hacer con concreto. Sí, pues. Como las grandes pistas en otros países que tienen camiones. Entonces ahí es un ahorro mal entendido. Al final nos cuesta más. Sí, pues, de acuerdo. Y finalmente, no ha conocido su posición sobre el tema de la reforma del transporte. A ver, el otro día estuve aquí y hablamos de la reforma de transporte y No, tú pues ya- decías, ya me ya te olvidé. olvidas No. de lo que yo digo, No, Jaime, no. así no puede ser. Pues. Tengo que volver porque no todo el público ha visto esa Ya, no, entrevista. lo digo, pero ¿Ah? no, tu entrevista la ha visto todo el mundo, Jaime, no digas eso. Ah. Mira, lo que te digo es lo siguiente. Yo estoy a favor de la reforma, yo he votado al favor de ordenanzas de la reforma, en algunas he tenido mis observaciones. Creo definitivamente que tiene que ser un sistema integrado de transporte, como dice el lema, SIT, pero el sistema integrado tiene que ser comenzando por lo menos dos rutas largas. Ahora se viene la segunda, ¿no? No, Se pues, supone. pero han comenzado con una ruta corta. Y lo que hay que hacer es comenzar con las dos rutas que favorecen a la mayor cantidad de personas, que son la de Javier Prado y la de la Panamericana. Esas dos rutas que tienen un punto de encuentro y que favorecen una cuadrícula de la ciudad, hubiera sido una cosa más lógica que comenzar con una pequeña muestra, una línea de degustación, que es lo que han hecho. Es una cosa piloto, pues, para aprender. No, para es que, aprender. piloto en un lugar. Imagínate que si sin saber bien las cosas comienzas de frente con una cosa grande. Bueno, es que es lo que pasa, fracasa todo. es que aquí comienzan las cosas sin saber, sin haberlas estudiado. Entonces han puesto una ruta que, como bien dice Enrique, comienza de ninguna parte y termina en ninguna parte. En cambio, esas rutas largas, lo que pasa es que demandaba tener muchos más buses de los que ellos habían calculado. Y por eso han querido comenzar por este desastre que ha sido un boomerang electoral y que ha perjudicado la imagen de la reforma. Hoy día la reforma está cuestionada por la gente, no porque sustancialmente sea un mal concepto, sino porque el experimento ha salido mal. Entonces los que creemos que eso debe continuar, sin continuismo, cambiando gente, reevaluando lo que se ha hecho, pensamos que no ha sido un buen Guerra experimento. García no debería estar ahí. Bueno, creo que Guerra García y la señora María Jara han cumplido ya su ciclo. ¿Sí? Pero Absolutamente. Guerra García es el experto número 1 del Perú en esos temas. ¿Tú crees? ¿Conoces otro mejor? Sí, Enrique Cornejo, que me va a asesorar cuando yo llegue por el transporte a ver que sea alcalde. Yo ya tengo empleo, por todos hemos recibido empleo en esta campaña. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos.
Usted como yo estamos hartos de la inseguridad y la delincuencia. Eso no puede seguir. A la delincuencia hay que atacarla y vencerla. Con su apoyo, desde Lima, vamos a resolver este problema. Soy Enrique Cornejo y le aseguro que a la delincuencia le vamos a ganar.